importante que hayas dicho que sí, que hayas aceptado la propuesta dentro de tu apretadísima agenda. Así que bueno, todo nuestro cariño por ese sí así tan gigante. Voy a presentarte, Elena, voy a decir algunas cosas que vos podés completar después. Elena es licenciada en psicopedagogía, es profesora en la Cátedra de Psicología y Ciencias de la Educación, también es directora del Centro Holístico hacia la Excelencia Humana, es formadora superior en Enneagrama, fundadora, presidenta y coordinadora general de Escuelas para la Paz. ¿Cómo es la escuela que se viene? ¿Cómo es una formación en líderes desde una educación humanizante? Y desde Corazón Libre sentimos que desde una propuesta como Escuelas para la Paz, una educación en valores es posible. Y Escuelas para la Paz está en acción y cada vez somos más, y eso nos llena el alma. Nació como un anhelo del alma, sabiendo que convencidos totalmente lo que decimos en la misión, cuál es la misión de Escuelas para la Paz. Allí reflejamos este anhelo del alma, convencidos de que lo que cambia al planeta es la conciencia. Y lo que va a permitir esa nueva conciencia va a ser una nueva educación. Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz es el camino. O sea, no debemos buscar cómo llegar a la paz, debemos practicarla y eso nos va a llevar a la resolución de problemas. Y en una parte también me quedo con esto que decía Elena justamente, lo único que le pedimos es que implementen primero en lo personal y luego para el mundo lo que nosotros vamos a compartir. Entonces, básicamente es, sé vos el cambio que querés ver en el mundo. Primero por uno y luego para los demás. ¿Qué es la paz para los niños y cómo podemos inculcarla de temprana edad? O sea, ¿cómo? Porque desde chico uno parece que dice paz es ausencia de guerra. Y no necesariamente. ¿Qué es la paz para los niños y cómo nosotros le decimos practicarla desde ahora, practicarla siempre? Qué bueno lo que acabas de decir, Carlos, coincidimos sin saberlo, pero qué pregunta, ¿qué es la paz para cada niño, ¿no? ¿Qué es la paz para los niños? Posiblemente si le preguntáramos a cada niño habría tantas respuestas como niños hay en el planeta, ¿no? Pero, y sobre todo teniendo en cuenta esto que vos acabas de decir, que la paz, la auténtica paz, a la que apostamos por lo menos desde nuestra misión, no es la que habla de ausencia de guerra, tal cual lo acabas de expresar con tanta claridad. Nosotros hablamos de conquistar la paz en la niñez desde, entendida esto como un estado de plenitud del ser. Y por eso mismo tenemos en la diplomatura de Formando Líderes, la unidad 4 habla de la educación para la diversidad y para la plenitud del ser. De eso se trata cada una de las unidades. Y respondiendo a tu interrogante, que es la paz para cada niño, nosotros desde Escuelas para la Paz respondemos desde esta unidad 4, ¿no? Es decir, atendiendo a la diversidad, educando para la diversidad. Desde esta perspectiva, nosotros hablamos de 9 personalidades, hablamos de 9 naturalezas humanas esenciales. Y si nos detenemos en lo que le conocemos como naturaleza o esencia 1 o personalidad 1, para un niño, la paz la trae el poder concretar lo que realice desde la excelencia humana, dando lo mejor de sí mismo. Entonces, como educadores, ¿cómo podemos facilitar esa plenitud para esta personalidad? Y una de las maneras que lo podemos facilitar es ofreciéndole la perspectiva de ver al error como una oportunidad para aprender. Entonces, cuando nos equivocamos, en lugar de sancionar a un niño, darle la oportunidad y entender que es un camino para aprender. Esa es una de las maneras para esta personalidad, para estos niños. Pero también están los niños que nosotros llamamos la personalidad 2 o esencia 2, donde la paz es vivenciada cuando
cuando se siente amado y sobre todo cuando se siente amado en el dar, porque la naturaleza o la personalidad 2 lo que lo caracteriza es el dar, es el hacer servicio. Y si algo podemos facilitar al desarrollo de la paz, entendida como estado de plenitud para esta esencia, es ofrecerle experiencias de solidaridad. ¿Se imaginan, te imaginas, Carlos, vos que me hiciste esta pregunta, te imaginas, Eli, escuelas solidarias? Escuelas donde practiquen lo que nosotros llamamos la práctica del Ubuntu. Todo el bien que es para mí, que sea para todos. Pero también existe lo que conocemos como la naturaleza 3 o personalidad 3, donde estos niños se sienten plenos cuando logran sus resultados, cuando sienten éxito en lo que se proponen. Y desde Escuelas para la Paz, como hablamos de una educación humanizante, como el gran desafío es una educación humanizante, la invitación para la plenitud de esta personalidad, de estos niños, es invitarlos a la consecución de logros, no solo en el tener, sino en el ser. Y en la esencia, en las naturalezas o personalidades 4, lo que proponemos o caracteriza a esta naturaleza, a esta personalidad, a estos niños, es la posibilidad de la expresión de la creatividad. Para ellos es fundamental. Y entonces, ¿cómo podemos facilitarle la plenitud a estos niños? Y ofreciéndoles diversas actividades artísticas. La expresión artística es fundamental para que ellos se sientan plenos. Potenciando la posibilidad de todos los dones y talentos que cada uno de nosotros traemos. Y una personalidad, son 9, voy por las 5, algo que le traería mucha paz a un niño 5, a una esencia, a una naturaleza 5, sería que la educación le facilitara la socialización, que lo ayudara a trascender esa timidez tan profunda que caracteriza a esta esencia humana. Y también que le ofreciera oportunidades de investigar, que es algo que le apasiona. A una naturaleza 6, a un niño 6, a una personalidad 6, le traería mucha paz, le ayudaría a alcanzar esa plenitud. Educar desde el amor, no desde el miedo. Para una esencia 7, le traería mucha paz, le traería mucha plenitud, la posibilidad de realizar procesos de aprendizaje que realmente disfrute. Para una personalidad o una naturaleza que le llamamos 8, un niño 8, le ayudaría a sentirse pleno, el poder liderar para la paz. Y no tenemos que hacer cosas tan difíciles, ¿no? Es decir, por ejemplo, con que se le diera la oportunidad a estos niños de liderar en los recreos y ayudar a la armonía, en la convivencia, ellos ya estaríamos facilitándoselo. Igual que el niño 2, de naturaleza 2, que te hablaba de las prácticas de solidaridad. El solo hecho que cuando ellos terminan antes y pueden ayudar al compañero que todavía no entendió, y ellos sí, ya tenemos oportunidad. Y todo eso, brindar experiencias que faciliten esas adquisiciones de plenitud, ese desarrollo de plenitud en el ser. Y por último, la personalidad 9, que también abordamos en esa unidad 4 de la diplomatura, lo que caracteriza ese sentir pleno a un niño, a una naturaleza 9, es la ausencia de conflicto. Qué maravilla si la escuela le brinda la posibilidad de aprender a resolver los conflictos. Vale, una pregunta un poco que interpela es ¿por qué es tan difícil alcanzar algo que todo el mundo quiere? O sea, que todos deberíamos querer. ¿Por qué es tan difícil alcanzar la paz en las distintas comunidades? Es tan difícil porque creo que estamos compartiendo todos una crisis axiológica, una crisis en valores humanos. Nosotros ofrecemos este recurso donde te muestra el camino para alcanzar la paz, comenzando por nosotros y siguiendo por las instituciones para trascender después a la comunidad. Y lo primero que invitamos es a entrar y vivir desde la frecuencia del amor,
Hacer amor en acción, como vimos en el primer logo que mostramos al principio del encuentro de hoy. Y desde esta frecuencia del amor, accionando desde el amor, nos conectamos con el valor de la verdad. ¿Y qué queremos decir con eso? Que desde esta frecuencia es importante, para alcanzar la paz, conectarme con la realidad, con la verdad, con las fortalezas y debilidades de esa realidad, para después continuar con las ramas, que es la rectitud o acción correcta, o lo que hoy nosotros hablamos de escuelas para la paz. Una vez que me conecto con esa realidad, emprender las mejores acciones desde un accionar consciente. Inevitablemente, nosotros lo hemos corroborado porque lo aplicamos a nivel personal y porque lo aplicamos a nivel institucional. Una escuela que se conecta con la verdad, con la realidad que le toca a esa institución, con sus fortalezas y debilidades, y emprende las mejores acciones, es una escuela que va a experimentar la paz, porque sabe que dio lo mejor de sí mismo. Y en consecuencia, recibe el fruto de la no violencia o conciencia de unidad, porque sé que lo que di fue lo mejor que tenía para dar. Entonces nos muestra la práctica de estos 5 valores para que esa paz sea una verdadera realidad y no solo un anhelo. Pero tengo que seguir un poco preguntando, y esto, quiero saber cuáles son los beneficios o impactos positivos de incluir la paz en una enseñanza tradicional. O sea, no podemos dejar de decir, en Paraguay 7 de cada 10 niños no entienden lo que leen, 9 de cada 10 no saben matemáticas, pero poner un poco de decir, bueno, la paz, ¿por qué metería la paz si tengo otros problemas? Así que, ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los impactos de incluir en la enseñanza tradicional? ¿Cuáles son las dificultades con las que uno se encuentra al incursionar este tipo de enseñanzas humanas al método tradicional? O sea, tratar de incluirlo en la escuela, y con qué tipo de obstáculos uno se encuentra cuando empieza a tener este debate que es necesario. ¿Qué preguntas? Vos dijiste una palabra clave que es método tradicional. Nosotros invitamos en la unidad 2, invitamos a superar y trascender y mostramos el camino de cómo trascender este método tradicional que nosotros le llamamos el viejo paradigma de educación. El paradigma de la educación robotizada. Desde Escuelas para la Paz insistimos profundamente en tomar conciencia de la importancia de trascenderlo, porque es fundamental en los tiempos de hoy que reemplacemos ese viejo paradigma por el nuevo paradigma de una educación humanizante. Por algo muy simple, lo viejo que todavía tiene vigencia pone el énfasis, por ejemplo, en el tener. Y nosotros invitamos desde una educación humanizante a poner el énfasis en el ser. Y el viejo paradigma pone el énfasis en una conciencia egocéntrica. Nosotros estamos invitando a una conciencia de unidad. Y el viejo paradigma habla de competencia, vos o yo. El nuevo paradigma te invita a la cooperación. Vos y yo, todos podemos juntos. ¿Sí? En ese sentido hablamos de trascender la conciencia individualista del viejo paradigma y pasar y trascender y apostar a la conciencia, como dije al principio, la conciencia del Ubuntu. Es decir, todo el bien que es para mí, que sea también para los otros. Trascender este individualismo. Y el viejo paradigma es un paradigma que educa desde el miedo. Nosotros invitamos a educar desde el amor, por y para el amor. Y los resultados son clarísimos de la diferencia desde el viejo paradigma al nuevo paradigma. Si nos paramos en el viejo paradigma, las consecuencias las estamos viendo todos hoy. Sabemos que no somos esclavos de un sistema donde las personas, en cualquiera de los niveles educativos, la alienación está a la orden del día. Y el resultado son estudiantes apáticos. Quienes estamos frente al aula lo sabemos. La apatía es una consecuencia de este viejo paradigma. Pero quienes ya ponen en práctica todo lo que se ofrece desde una educación, desde este nuevo paradigma, desde esta educación humanizante, sabemos que el resultado son escuelas
felices donde las personas se autorrealizan. Y la autorrealización hace que la felicidad sea un estado del ser. Hablando de esta plenitud que hablábamos antes, ¿no? No sé si te respondí, o sea, cómo hacer, y bueno, el camino es trascender, traspasar ese viejo paradigma por el nuevo paradigma. Y está clarísimo cómo hacerlo. Por eso me gustaría hacerte esta pregunta y remontar un poco a la niñez, ¿verdad? Con todo este trabajo que vos ya tenés en el campo de la paz, vos de niña, a esa Elenita de tercer, cuarto grado, ¿qué le hubiera gustado que le enseñen en ese momento y que capaz hubiese hecho un poco más fácil este camino de cambiar paradigmas de uno mismo, que es lo más difícil, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo será de buena, Carlos? Que te cuento que en la página web, cuando vos ingresas, hay un video que dice la escuela de mis sueños. Ahí está la respuesta a lo que vos me estás preguntando, porque vos sabés que sí, que a temprana edad fue muy fuerte, es un anhelo del alma y desde mi infancia, en mi escolarización y en la secundaria creo que lo sentí como más fuerte todavía. Me hubiera gustado tener materias electivas, poder elegir qué quiero aprender y no esta imposición. Por eso cuando ejerzo la docencia, por ejemplo, te cuento, cuando ejercí la docencia en la materia de psicología educacional, que fue una de las materias que di, yo le permitía a mis alumnos que ellos votaran los temas que ellos querían, que ellos eligieran. Si no, el sistema me obligaba a dar esa materia. Cuando esa materia tiene amplitud de temas, yo elegía una gran variedad, se los proponía y los alumnos elegían qué temas les interesaban de esa unidad, de esa materia. De esa manera creo que estaba cumpliendo mi sueño de poder elegir, ¿no? Otra cosa, otro sueño que siempre tuve fue que no fueran tan teóricas, que fueran prácticas, que tuvieran un significado, que la pudiéramos aplicar, que tuvieran sentido para la vida, eso fue otro anhelo. Por eso las dos diplomaturas son muy práctico-vivenciales y no tanto estudiar y llenarnos de instrucción, ¿sí? Porque la instrucción, para instruir hay que saber, pero para educar hay que ser, ¿sí? Y entonces es fundamental las prácticas significativas, que le encontremos un sentido a eso que estamos transitando, adquiriendo, transformándonos, aprendiendo. Otro aspecto que me gustó mucho y que lo hemos incluido nosotros también en la diplomatura de Formando Líderes es la integración de ambos hemisferios cerebrales, que no sea una educación puramente intelectual lingüística, sino que tenga en cuenta todas las áreas del ser y que tenga en cuenta también este hemisferio derecho, que tiene en cuenta lo emocional, que tiene en cuenta lo que trasciende la creatividad, todo lo que trasciende a lo puramente lingüístico o intelectual. Y algo que también siempre soñé y que proponemos es que sea una pedagogía lúdica, que podamos divertirnos mientras aprendemos. ¿Por qué no? Y algo que practiqué con mis alumnos y que a mí me hubiera gustado es la autoevaluación. Además, aunábamos criterios de evaluación, nos poníamos de acuerdo qué había que tener en cuenta a la hora de evaluar. En la escuela de mis sueños o en la escuela que anhelé en mi transcurrir, en mi niñez y en mi adolescencia, anhelé materias selectivas, anhelé materias prácticas, anhelé una pedagogía lúdica, anhelé una pedagogía que incluyera la integración de ambos hemisferios cerebrales y anhelé evaluaciones también que permitieran la autoevaluación. Acordábamos cuáles eran los criterios, nos poníamos de acuerdo qué era importante tener a la hora de evaluar y no solo evaluaba yo, sino que yo se autoevaluaba. Algo que siempre soñé también es que nos brindaran ejemplos a imitar, vidas ejemplares, no solo de los conocidos, sino también de tantos héroes anónimos que la humanidad tiene, ¿no? Pero bueno, cualquiera que quiera saber más de qué anhelé en mi infancia, entran a la página web
y ahí tienen apenas empieza, tienen la escuela de mis sueños. O sea, que Elena, hablando un poco contigo ahora nomás, en este interín en el que vos respondías la última pregunta, me puse a pensar, 12 años de formación académica para que uno salga sabiendo cuáles son las 9 lunas de Júpiter, pero desconozca el valor intrínseco que tiene como ser humano. O sea, qué locura que estemos invirtiendo 12 años para tener ciertos conocimientos que para algunos pueden ser válidos y otros no, y de conocer lo más importante que es la dignidad humana, que la cargamos desde el momento en que nacemos. ¿Qué materias o asignaturas deberían enseñarse a partir de...? Se me ocurren materias fundamentalmente que cumplan con la construcción de esta nueva humanidad, y es las que eleven la conciencia. Y se me ocurren materias como agricultura agroecológica urbana, se me ocurren materias como la nutrición consciente, se me ocurren materias que permitan la prevención de la salud. Y en ese sentido, por ejemplo, en la prevención de la salud se me ocurre prácticas como el yoga, como el aikido, prácticas donde enseñan a gestionar las emociones. Nosotros trabajamos en una de las unidades justamente a gestionar las emociones, y entre ellas la emoción del enojo, cómo transmutar esa energía para construir y no para destruir, por ejemplo. Entonces sabemos que los niveles de salud están muy ligados a los manejos de las emociones. Entonces creo que materias que impliquen el manejo emocional va a ser muy importante. Pero no solo de la teoría, sino desde esta práctica vivencial que hablábamos antes, ¿no? Pero más allá de cualquiera sea la materia, creo que tienen que tener 4 pilares fundamentales cualquiera de las áreas del conocimiento que brindemos. Y para mí los pilares fundamentales que tienen que tener esas materias son, primero, cualquiera sea la materia, así sea lógico-matemática, debe incluir la educación en valores humanos. No tiene que ser exclusiva de determinadas materias. La educación en valores humanos tiene que estar explícita e implícita en cada una de las materias. En la práctica del discernimiento, otro de los pilares que me parece fundamentales para elevar la conciencia. La otra pilar fundamental es la creatividad. Si no estamos siendo robots, ¿sí? Enseñar a pensar, a enseñar cómo pensar, no enseñar qué pensar, ¿sí? Y estimular la creatividad. Si algo nos diferencia de las especies, del resto de las especies, es la capacidad de discernimiento, la creatividad, los valores humanos y el trabajo en equipo. Creo que teniendo presente en cualquiera de las materias estos 4 pilares, elevamos la conciencia. Excelente, Elena. Ya la última pregunta y llevar un poco agua a mi molino. Justamente Corazón Libre nace en las penitenciarías para aquellas personas privadas de libertad. ¿Vos crees que es factible que Escuelas para la Paz pueda formar líderes en las penitenciarías, justamente que ellos sueñan con esa segunda oportunidad, y que capaz esta segunda oportunidad se dé a través de este tipo de plataformas? No tengo la menor duda que Corazón Libre se va a ver enriquecido, y desde ya están, por supuesto, invitados a transitar todos los líderes formadores que acompañan a todos estos seres que buscan y anhelan la libertad. Esta propuesta, a través de una educación humanizante, llega absolutamente a todos los niveles educativos y está formulada de tal manera que sirve absolutamente para todos los estratos sociales, para todas las realidades, porque el objetivo es la formación humana. Entonces, cualquiera sea la realidad sociocultural, es factible llegar a ella a través de la escuela pública. Y sería para nosotros un placer saber que podemos contribuir a esa gran misión que ustedes tienen. Muchísimas gracias, Elena, realmente por este espacio. Pero Elena, no puedo dejarte ir así como así nomás. Necesito un mensaje final para aquellos jóvenes que nos están escuchando, para esos jóvenes que están en busca de reconocerse a sí mismos y de conocer ese valor que tienen como personas. Qué bueno, qué hermoso, qué desafío. Bueno, sí tengo un mensaje de esperanza.
Y voy a compartir un mensaje que nos acompaña, que Eli lo ha escuchado muchas veces. Es el mensaje de Nelson Mandela. A cada uno de quienes nos han acompañado en esta hermosa entrevista y en este intercambiar esta pasión por hacer algo por una nueva humanidad. Nelson Mandela decía, todo parece imposible hasta que se hace. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Aunque nos parezca imposible, se puede hacer. Y quienes hacemos Escuelas para la Paz estamos convencidos que a través de una nueva educación que va a trascender ese viejo paradigma robotizante, vamos a lograr una nueva conciencia, y esa nueva conciencia va a permitir la construcción de una nueva humanidad que todos anhelamos. Escuelas para la Paz no es un proyecto, ya está en marcha. Es una realidad, y de ello son testimonios todos los docentes de Alma que la han transitado, que la aplican y que la expanden todo el tiempo. Así que gracias por este espacio que me permitieron. Gracias Eli, gracias Juanjo, gracias Carlos, por permitir llegar a distintos lugares este mensaje de que todo parece imposible hasta que se hace, y va a ser posible una nueva educación para una nueva conciencia, para una nueva humanidad que todos anhelamos, ¿no? Como vos mismo dijiste, Carlos, al comienzo del encuentro de hoy, como citando a Gandhi, elijamos ser el cambio que anhelamos dar. Elena, muchísimas gracias, y que ese mensaje resuene, retumbe, hagan imágenes, pónganlo de fondo de pantalla, pónganlo en su estado, tuítenlo. Así que todo, absolutamente todo parece imposible hasta que se hace. Muchísimas gracias, Elena, por brindarnos una horita de tu tiempo y acercarnos un poquitito más a ese mundo que creo que todos queremos, pero que algunos somos un poco reticentes todavía a empezar a construirlo. Agradecerle también a Eli Cáceres, ella es embajadora de Escuela para la Paz en Paraguay. Muchísimas gracias a Eli también por hacer propicio este espacio. Gracias por traer esta propuesta, Elena, por creer que una humanidad consciente, una humanidad evolucionada en amor, en rectitud, en compasión es posible, ¿verdad? Solamente así también programas sociales como Corazón Libre pueden salir adelante, porque hay gente comprometida desde esa conciencia de unión, de comunidad, de común unión. Entonces, gracias por apostar a escuelas despiertas, a una educación humanizante. El poder está en nosotros, no pienses que estás solo para poder cambiar. No es tiempo de palabras, es tiempo de accionar. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Escuelas para la paz. Unidos, ¿quién podrá impedirnos encontrar la verdad? Hay un modo, juntos lo podemos alcanzar. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Escuelas para la paz. Es aquí, no lo dudes ni un instante. Es tiempo de despertar, es tiempo de accionar. Las cosas por su nombre, empecemos a avanzar. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Escuelas para la paz. Con valores humanos, juntos lo vamos a lograr. Una nueva conciencia por y para